Hola, soy 8. Vengo a pediros un like y que te suscribas. Sé que es triste pedir, pero más triste es robar. ¡Que te suscribas! Fanfic de Fate por Overlord. Por Alberto Weslen. Capítulo 24. La conspiración del reino. Estimado rey Ramposa III del reino de Reestice. Esta carta es para informarle que he derrotado al ejército que envió a Carne Village. Estoy seguro de que ya lo sabes por los pocos elementos del ejército derrotado que lograron escapar de las garras de mis fuerzas. También capturé a tu hijo mayor. Seguramente habrás intentado adivinar cuáles son mis metas que podría tener. Mi objetivo es simple. Quiero la independencia del reino de Reestice y ustedes reconocen nuestra independencia. Si no reconoce públicamente nuestra independencia, no me quedará más remedio que usar la fuerza militar para proteger. Cualquier otra demanda que tenga solo será revelada si la presencia de su majestad o de Stronov Dono. Cualquier otro ataque a Carne Village por parte de sus fuerzas me indicará que las negociaciones no son posibles y resultarán en la ejecución sumaria de su hijo. Le recomiendo encarecidamente que, para la supervivencia de su hijo, no intente nada estúpido. Un Shirou Emiya, líder de Chaldea PD. Si quieres saber más sobre mí, consultaría a Stronov Dono. Él y yo hemos trabajado en estrecha colaboración durante varios meses con respecto a muchos objetivos mutuos. El rey Ramposa III dejó escapar un suspiro de prueba mientras colocaba la carta que había leído en el escritorio frente a él. Mi rey, por favor relájate, dijo Gazef mientras estaba junto a su atribulado señor, el rey Ramposa III. Tu hijo está a salvo y será tratado bien. Shirou Emiya es honorable y sabio. No hará nada para dañar a tu hijo siempre que cumplas tu parte del trato y no ordenes ningún intento de rescate de tu hijo. Si confías en este hombre, yo también lo haré, dijo Ramposa mientras dejaba escapar un suspiro de alivio ante la seguridad de su subordinado de mayor confianza. Solo hay un problema, puedo confiar en Shirou, pero ¿qué pasa con sus subordinados? El rey miró a Gazef con recelo. ¿Puedes afirmar que no dañarán a mi hijo después de que él fue el que llevó a un ejército a invadir Carne Village? ¿El mismo ejército que probablemente había herido y matado a muchos de los habitantes de Carne? Gazef permaneció en silencio mientras contemplaba la pregunta de su señor. Estaba dispuesto a jurar por su vida que se podía confiar en que Shirou cumpliera los términos que había establecido. El mismo nivel de confianza que tenía en el hombre no se extendía exactamente a los subordinados de Shirou. Algunos de los subordinados de Shirou incluían hombres y mujeres que habían tratado de matarlo a él y a sus soldados. Su duda pronto disminuyó cuando recordó cuán devotas y leales eran las mismas personas que intentaron matarlo con Shirou Emiya. Parecían menos propensos, si no increíblemente insultados, a hacer cualquier cosa para insultar la reputación de su maestro. Creo que los subordinados de Shirou no le harán nada a tu hijo. Gazef asintió. Esa es de hecho la buena noticia que estaba esperando. Ramposa sonrió felizmente. Ahora que estamos solos podemos hablar de lo que otros puedan decir o escuchar. El rey miró a Gazef directamente a los ojos. Gazef, ¿cuánto del informe compilado a partir de los testimonios de los sobrevivientes del ejército de mi hijo crees? ¿Qué parte crees que fue exagerado debido al miedo y las ilusiones? No hay duda de que la fuerza de 50.000 del reino de Reestice fue derrotada por un ejército de un tamaño mucho más pequeño. Aunque, debo estar de acuerdo con usted, su majestad con respecto a muchos de los detalles, respondió Gazef en tono fuerte. Pero, siento que hay algo que no me estás diciendo, dijo Ramposa. ¿Qué es? No hay necesidad de reprimirse. Siempre valoro tus consejos. Gazef suspiró mientras consideraba sus palabras. Creo que la situación podría ser incluso más grave de lo que pensamos. Ramposa le hizo un gesto a Gazef para que continuara. Hay muchos métodos posibles que nuestro enemigo podría haber empleado para explicar cómo una fuerza militar tan pequeña y significativa fue capaz de derrotar a nuestros 50.000 soldados. Mejor equipo y entrenamiento. Tácticas y estrategias. Inteligencia sobre las habilidades del enemigo y mejor uso de esa información. Tantas posibles factores. Altos humanos por otro lado, añadió Ramposa. Gazef asintió con la cabeza. Todo lo que había enumerado era algo a lo que el reino siempre se había enfrentado durante décadas en la forma del Imperio Baharut. Entonces, no era algo a lo que el reino no estuviera acostumbrado a enfrentar.
Los saltos humanos cambiaron todo, ya que eran algo a lo que nadie se había enfrentado en la guerra en siglos, ya que se decía que los saltos humanos se extinguieron, excepto por el Godkin que rara vez se usaba y que la teocracia Slane protegía con todo lo que tenían. El factor desconocido que eran los humanos elevados lo cambió todo, ya que eran tantas cosas de las que se suponía que los humanos superiores eran capaces y poco se sabía de lo que realmente eran capaces de hacer. Su Majestad, sé que parecería una traición sugerir esto, pero creo que debería tratar a Shirou Emiya como a un igual o superior. Gazef dijo en un tono respetuoso. Normalmente, Ramposa se habría sentido muy ofendido si el insultante hubiera sido castigado, pero antes Gazef no era un hombre común. Gazef Stronov era alguien que le había servido fielmente durante años, mucho más de lo que se esperaba de él, y le salvó la vida varias veces. Debe haber una razón por la que haces lo que normalmente se consideraría una sugerencia de traición, dijo Ramposa. ¿Cuál es tu razonamiento? Shirou Emiya no es solo una alta humana normal, dijo Gazef. Parece que se ha olvidado de su majestad, pero Shirou Emiya también es un Godkin. El rey Ramposa III se congeló. Se había olvidado por completo de esa información sobre Shirou Emiya. El rey acababa de asumir que Gazef había sobreestimado la fuerza de Shirou Emiya y creía que era un individuo poderoso igual, si no un poco más superior, a Gazef. Si Gazef no estaba bromeando y era cierto que estaba lidiando con un Godkin. Ramposa se estremeció. Godkins no era algo que la teocracia Slane usara como propaganda. Eran la carta de triunfo de la humanidad contra la más terrible de las amenazas. Cada uno equivale a un héroe legendario y un ejército de un solo hombre. La teocracia Slane está respaldando a Caldea, Ramposa comentó en tono perturbado. Los seguidores de Shirou incluyen antiguos miembros de la Escritura de la Luz del Sol. También afirmaron que Shirou Emiya fue un ex miembro de la Escritura Negra. Esto da cierta credibilidad a su teoría, Majestad. Gazef agregó. El rey dejó escapar un suspiro de agotamiento. La situación se había vuelto aún más peligrosa con la posible participación de la teocracia Slane. Si el Imperio Baharut era una nación vecina que podía derrotar al reino de Reestice, entonces la teocracia Slane tenía la capacidad de aplastar completamente a su nación si la teocracia Slane lo decidía. La única razón por la que su país seguía en pie era porque la teocracia Slane no había mostrado ningún interés en su país. Si la teocracia Slane estaba interesada en su país, las posibilidades de supervivencia de su país parecían sombrías. Las cosas se ven más oscuras cuanto más lo pensamos, murmuró Ramposa. Sí, Su Majestad, nos enfrentamos a una tarea de enormes proporciones ante nosotros, dijo Gazef en un tono sombrío. Primero deberíamos enfrentar un problema urgente sobre su hijo, luego se aclaró la garganta. Me preocupa lo que los nobles podrían hacer. Con el príncipe Barbos capturado, podrían intentar aprovechar esta oportunidad para eliminar a su hijo con la excusa de montar un intento de rescate. Quieren intentar y darle a Shirou una justificación para ejecutar a Barbos a matar su hijo bajo la apariencia de una operación de rescate. Ramposa apretó los dientes. Normalmente, cualquier idea de asesinarlo a él o a su familia se habría considerado algo demasiado arriesgado como para intentarlo, ya que las posibilidades de fracaso y represalias rápidas eran más que suficientes para mantener a raya a la nobleza. Esa no era la situación en la que el poder estaba ligado a otra parte con la guerra actual contra el enemigo y Caldea recién emergida. La nobleza sabía esto y podría haber ganado el coraje para llevar a cabo la sugerencia de Gazef. Incrementar la vigilancia sobre la nobleza, dijo Ramposa. Su Majestad, eso, lo sé, dijo Ramposa mientras interrumpía a Gazef. Su red de inteligencia ya se ha reducido. Sin embargo, la pérdida de mi hijo será un golpe significativo para la reputación de mi familia y la fuerza percibida. Creo que deberíamos traer a su hija al redil, dijo Gazef. Ramposa asintió. Gazef salió de la habitación para buscar a su hija. Oh, buenas tardes padre, dijo la princesa Renner en un tono educado y respetuoso. Mi hermano mayor y su ejército aseguraron con éxito Carne Village. Renner, le dijo Ramposa a su hija en un tono inusualmente estricto que lo hacía parecer más un rey que un padre. Deja el acto. Ya sabes lo que le ha sucedido a tu hermano mayor y su ejército. Después de todo, ahora controlas una de las redes de información más grandes del reino después de que asumiste el control de los 8 dedos. Padre. Renner jadeó mientras estaba atascada antes de recomponerse tan rápidamente que alguien podría haber confundido su breve expresión de asombro con un producto de su imaginación. ¿Qué te hace decir afirmaciones tan escandalosas?
Los 8 dedos se han fragmentado en una organización más pequeña y competitiva después de que Klimb y las Rosas Azules descubrieron inteligencia procesable para acabar con los 8 dedos. Como dije antes, puedes dejar el acto, Renner. Todos pueden pensar que eres la amable e inocente princesa dorada, pero yo sé la verdad. Eres fría y despiadada. La moralidad no te importa mientras a medida que logras tus metas, dijo Ramposa, y cuanto más hablaba, más el agarre de Renner sobre su máscara falsa parecía debilitarse por lo que escuchó de su padre. Lo sé porque Elizabeth era la misma. La máscara de Renner se rompió por completo después de que se mencionara a su madre. Lo que su padre le estaba diciendo era algo de lo que nadie le había hablado nunca. Todos los demás parecían pensar que su falsa personalidad, la famosa princesa dorada que era amable e inocente, era ella misma. Rasgos asociados con su madre. Escuchar que su crueldad y naturaleza fría no habían sido exclusivas de ella, sino que también habían sido la verdadera naturaleza de su madre, la conmocionó hasta la médula. Tenía emociones encontradas. Alivio al saber que no estaba sola en sus circunstancias y conmoción porque todo lo que había sabido sobre su madre podría no ser cierto. Dejaré el acto, padre, ya que no tiene sentido continuar con la farsa cuando conoces mi verdadera naturaleza, dijo Renner mientras abandonaba la personalidad de la princesa dorada y actuaba en su verdadero yo. ¿Cuál es el punto de esta reunión? Has fingido durante años ser engañado como todos los demás por mi falsa personalidad cuando sabías cuál era mi verdadera naturaleza. Debe haber una razón para fingir ser engañado por mi engaño. Tienes razón, hija. Ramposa asintió. El reino de Reestice se enfrenta a una crisis existencial. ¿Amenaza existencial? Repitió Renner. Me cuesta creerlo. Si bien la derrota de 50.000 soldados contra una fuerza de 5.000 parecía increíble, eso es solo a primera vista. La mayoría de nuestros soldados eran reclutas. Los reclutas están mal entrenados y equipados con una tendencia a asustarse fácilmente, romper filas y no obedecer órdenes en las condiciones del campo de batalla. No es insondable ver a un ejército altamente entrenado, equipado y profesional derrotando a nuestro ejército. Nuestra derrota tampoco tiene precedentes. La historia está plagada de muchos casos similares de milagros. Normalmente estarías en lo cierto con la evaluación, pero hay información, pero nadie excepto yo, Gazef y los miembros selectos de la Guardia Real lo saben. Lo que voy a decirles debe permanecer en secreto. Esta información es la razón por la que creo nuestro reino se enfrenta a una crisis existencial. Ramposa le hizo un gesto a su hija para que se acercara y Renner obedeció hasta que estuvo a la distancia de su padre. Shirou Emilia es un Godkin. Renner miró a su padre con incredulidad. No creía lo que había oído. Por lo serio que parecía su padre y su tono, parecía que no estaba bromeando, pero a ella le costaba creerlo. Los Godkins eran algo de leyendas y las afirmaciones que hizo la teocracia Slane, de que tenían líneas de sangre enteras que se remontaban a sus deidades, los 6 grandes dioses, era algo que Renner había tratado como propaganda. Ella se negó absolutamente a creer que los Godkins fueran reales. Simplemente sonaba, no, la forma en que su padre estaba tratando el asunto hacía muy poco probable que su padre estuviera bromeando. Si Shirou Emilia es un Godkin, podría explicar tantos misterios que lo rodean que tengo, Renner notó mientras su mente comenzaba a encontrar respuestas a muchas preguntas que tenía sobre Shirou Emilia con el conocimiento de que él era un Godkin. Suponiendo que esta sea la verdad, entonces, como dices padre, esto lo cambia todo. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando se dio cuenta de que posiblemente también conocía información que su padre no conocía. Padre, pude hacerme cargo de los 8 dedos gracias a Shirou Emilia, ¿qué? Ramposa tosió. ¿Puedes repetir eso de nuevo? Shirou Emilia me ayudó a tomar el control de los 8 dedos, dijo Renner mientras apretaba los dientes. Yo soy el que puso a cargo después de purgar a los criminales que se negaron a trabajar bajo mi mando. Se desconoce cuánto de los 8 dedos es realmente de a mí y no a Shirou Emilia. Ramposa se encogió ante el nuevo desarrollo. Fue aún más peor de lo que había pensado. Estaba lidiando con una amenaza cada vez más peligrosa y desconocida que era Shirou Emilia. Cuanto más Shirou se había escondido puso a Ramposa nerviosa y sintió la aparición de un fuerte dolor de cabeza. Había sido llamado a ver a su hija y esperaba que ella pudiera ayudarlo. Parecía que podría haber tenido muchas esperanzas. Maravilloso, simplemente genial, gimió Ramposa. ¿Hay algo más que quieras contarme sobre Shirou Emilia? Lo que acabo de revelar es lo único que creo que no sabes sobre Shirou Emilia, dijo Renner. Probablemente sepa más que yo. Si desea mi ayuda, por favor dígame si hay algo más que desee revelar.
No hay nada más que revelar, respondió Ramposa mientras negaba con la cabeza. Nos enfrentamos a dos amenazas confirmadas. El Imperio Baaruti Caldea liderados por Shirou Emiya. Un enemigo potencial en la forma de la teocracia Slan, he dado el estatus de Shirou Emiya como Godkin y ex miembro de las Escrituras Negras. De hecho, nos enfrentamos a una crisis existencial, dijo Renner cuando finalmente entendió lo que su padre había querido decir antes, después de lo que le había revelado. Si me vas a traer al redil para lidiar con esta crisis, entonces quiero algo a cambio. Aquí cuando esperaba que lo hiciera sin ninguna expectativa de recompensa, suspiró Ramposa. Dime cuáles son tus condiciones. Quiero ser coronado como su heredero. Princesa heredera. Renner respondió sin rodeos. Ramposa resistió la tentación de negarse de plano. Si bien normalmente era una tradición que el hijo se convirtiera en heredero y luego descendiera por edad, la historia estaba plagada de gobernantes femeninas que eran tan exitosas y capaces como los hombres. Ahora que consideraba cuidadosamente a su hija, parecía una mejor opción que cualquiera de sus dos hijos. Renner había logrado mucho más que sus hijos con las reformas propuestas que él había implementado y el hecho de que ella había podido hacerse cargo, eliminar por fuentes oficiales, los 8 dedos, la sociedad en la sombra que decía controlar el reino de Reestice. Desde las sombras. Si iba a abdicar o morir, su reino estaba en manos más seguras como Renner como gobernante que cualquiera de sus dos hijos. ¿De verdad amas a Klimbo? ¿Es otro de tus engaños?, preguntó Ramposa. Realmente amo a Klimbo, padre, dijo Renner mientras se formaba una sonrisa muy espeluznante e inquietante. Él es lo único que me importa y haré cualquier cosa para mantenerlo. Gazef se sintió muy incómodo al ver a Renner que había ocultado a todos. Le molestaba que la princesa dorada fuera toda una fachada. La princesa amable e inocente para la que todos pensaban que era solo una máscara para ocultar a la mujer fría y despiadada que había debajo. Estaba aún más asustado al saber lo que su rey inteligente y el rey le habían dicho sobre la verdadera naturaleza de Renner. ¿Qué te llevó a enamorarte de Klimbo?, Ramposa preguntó en un tono paternal, abandonando la personalidad autoritaria como rey. Renner frunció el ceño en respuesta. ¿Por qué estás mostrando preocupación por mí ahora, padre? No hace años cuando lo necesitaba. Ella espetó y lo miró asesinamente. Yo era la hija. La que iba a casarse para asegurar un futuro mejor para el reino. Alguien que no merecía mucha de tu atención ya que tenías dos hijos que cuidar y criar. Parece que tenías razón, Elizabeth, debería haberme tomado en serio tus palabras, parece que exactamente lo mismo le había pasado a nuestro hijo. Ella no creció con el ambiente amigable y acogedor que necesitaba. Como resultado, se ha convertido en una niña fría y despiadada. Ramposa se disculpó con su esposa muerta. Lamento haberme ido solo, pero, el rey se quedó en silencio cuando vio algo que no podía creer. Su hija apenas tenía más de 15 años, pero pareció tragarse su enfado y rápidamente recomponerse con una cortés sonrisa. La capacidad de su hija para controlar sus emociones y recuperarse tan rápidamente lo sorprendió. Un recordatorio de cuánto había extrañado de la infancia de su hija y lo rápido que había crecido. Disculpe el arrebato, dijo Renner en un tono educado mientras se inclinaba. Cuando la cabeza de Renner se levantó de nuevo, Ramposa se estremeció al ver una mirada que no había visto desde que su difunta esposa había muerto al dar a luz a Renner. Vio la sonrisa educada y los ojos brillantes que tenía su esposa cuando le prometió venganza. Venganza que a menudo es humillante y aterradora. Renner, dijo Ramposa en tono incómodo, por favor, no te vengues de una manera pública que me avergüence o socave. Lo último que nuestro reino necesita es distraerse con un escándalo o cuestionar mi autoridad y eso. De nuestra familia. Después de todo, nos enfrentamos a una guerra. Si quieres venganza, asegúrate de que se haga a puerta cerrada. Renner miró sorprendido a su padre. Estaba asombrada de que su padre hubiera podido leer su intención. Nadie hasta ahora en su vida había podido leer sus pensamientos e intenciones cuando sonreía cortésmente de esa manera. Fue un shock ver que había alguien que podía leerla y predecir lo que estaba planeando. Entonces, las historias sobre la astucia y la mente aguda de mi padre durante su mejor momento no eran solo historias. La edad embota su mente siendo la explicación probable de que ya no está a la altura de las historias de su mejor momento. Renner concluyó. ¿Qué quieres decir, padre?, preguntó con una sonrisa amistosa. Nunca pensaría en hacer algo así. Puede que ya no sea tan inteligente como mi yo más joven, dijo Ramposa, pero reconozco esa mirada cuando la veo. Era la misma mirada que tenía tu madre cuando prometió vengarse de mí.
algo que habría causado innumerables escándalos si tu madre no se había vengado a puerta cerrada ni lo había encubierto. La princesa parpadeó. No fue porque se hubieran descubierto sus intenciones. La noticia de saber más sobre su madre fue lo que la sorprendió. No le había esperado lo de su madre en la situación actual. La sacó de sus pensamientos cuando Gazef habló. Klim ciertamente haría una buena elección como su consorte, princesa, dijo Gazef mientras sacaba las dos regalías de la conversación e intentaba reenfocarlas porque se habían reunido. Es a la vez un gran luchador y un líder capaz, como lo demuestra su reciente éxito y crecimiento. El único problema de la gente puede haber sido que él es un plebeyo y, por lo tanto, no es apartamento para convertirse en el consorte de una princesa. Renner miró a Gazef por arruinar la primera conversación que tenía con su padre como familia por primera vez en mucho tiempo. Sabía intelectualmente que no era el tipo de persona que tiene una conversación como hija y padre, pero ¿cómo podría alguien culparla? La princesa había envidiado a sus hermanos por tener tantas oportunidades similares mientras le habían robado, ya que su padre estaba ocupado pasando tiempo con sus hermanos o administrando el reino. Se preguntó qué tipo de venganza podría organizar contra Gazef. Renner, te prometo que te daré todo el tiempo del mundo después de lidiar con la guerra, dijo Ramposa en un tono tranquilizador a su hija. De hecho, tendré que hacerlo después de convertirte en princesa heredera. Después de todo, debo supervisar la suave transición del poder y aconsejarte como exgobernante. Por un momento, Renner se sintió como si fuera una niña de nuevo. Que finalmente estaba recibiendo toda la atención de su padre. Era algo que ella siempre había querido. Quería disfrutar del cuidado de su padre un poco más, cuando cerró los ojos y suspiró. Ya no era una niña ni la situación actual era un momento en el que podía perder el precioso tiempo de su padre mientras trataba de organizar sus fuerzas para luchar no solo contra el Imperio Ba'aruth y Caldea. Hora de volver al asunto, Renner se volvió hacia Ramposa. Padre, le doy varias sugerencias que resultarán controvertidas, pero que nos pueden ayudar mucho en esta guerra. Oigámoslo entonces, dijo Ramposa mientras agitaba la mano. Cualquier idea tuya suele tener algún mérito. Creo que deberíamos buscar la ayuda de los aventureros, pero por supuesto que no podemos contratarlos. Hacerlo sería violar los tratados internacionales sobre la neutralidad de los aventureros de los asuntos nacionales. No podemos darnos el lujo de dar a nuestros enemigos excusas para aislarnos de aliados potenciales. Hay un método para solucionar este problema. Podemos ofrecer al aventurero el estatus de nobleza por su ayuda. Si lo hace, evitará el problema de la neutralidad del aventurero en los asuntos estatales, ya que se habían convertido oficialmente en parte del reino y renunciaron su condición de aventureros. Renner explicó. Ya veo, dijo Gazef cuando captó el punto de Renner. Esto definitivamente funcionará, Su Majestad. La promesa de nobleza atraerá la ayuda de los aventureros mientras elude los tratados internacionales con respecto a la neutralidad de los aventureros, pero los vinculará al servicio del reino como nobles. No puedo permitirme el lujo de alienar a mis seguidores actuales, pero también necesitamos desesperadamente cualquier ayuda que podamos conseguir, reflexionó Ramposa. Sí, creo que esta es la mejor opción. Él asintió. No hay forma de que otorgue el título de nobleza a los aventureros si no se lo hago a mi vasallo más leal. Su Majestad, no está sugiriendo. Gazef se tambaleó un poco hacia atrás cuando fue sorprendido por el nuevo desarrollo. Ven, dijo Ramposa mientras señalaba a su guardaespaldas personal. He tomado mi decisión y no la cambiaré. Ciertamente es una idea radical, pero mi reino probablemente dejará de existir si continuamos como estamos actualmente. El cambio radical y la reforma podrían ser la única forma de sobrevivir a esta crisis existencial. Gazef estaba seguro de qué hacer. Se sintió honrado de que su señor quisiera recompensarlo por su servicio. Sin embargo, no había necesidad de recompensa. Estaba más que satisfecho con palabras de agradecimiento sobre cualquier recompensa real. Con una mirada agradecida, Gazef estaba a punto de hablar cuando fue golpeado por el golpe. Gazef-sama, imploro que aceptes, dijo Renner. No para ti, pero lo que este acto simbolizará lo serio que es mi padre acerca de la oferta de brindar nobleza a los aventureros por el servicio del reino. La gente trabaja más duro cuando sabe que será recompensada por el trabajo. Oferta de nobleza, enviará un mensaje a todos los plebeyos del reino de Reestice. Puedes unirte a las filas de la nobleza por tu servicio al trono. Esto probablemente animará a los plebeyos a luchar no solo por su nobleza gobernante, sino tienen la capacidad de unirse a la poderosa élite que una vez les había sido cerrada. ¿Puede Su Majestad siquiera hacer eso?
No creo que la realeza tenga tanto poder. Gazef preguntó con el ceño fruncido. Gazef-sama, ¿de qué otra manera crees que surgió nuestro reino y cualquier otro? Renner preguntó retóricamente. Mi antepasado, el rey Ramposa I, fundó este mismo reino y recompensó a sus seguidores con títulos y tierras. Estos descendientes de seguidores recompensados se convertirían en la nobleza de hoy. Nunca había pensado en eso antes, respondió Gazef mientras se encogía de hombros. Si aceptar un título noble realmente ayudará a su majestad y al reino, como usted dice, no tengo excusa para negarme. Entonces arrodíllate ante mí, dijo Ramposa mientras desenvainaba su espada. Gazef asintió y obedeció. Se acercó y se arrodilló con la pierna derecha doblada. Yo, rey Ramposa III, te nombro Lord Real Protector. Tus responsabilidades serán la protección de la familia real. Para llevar a cabo este deber, te investigo con autoridad para actuar como mi agente personal. Cualquier orden que des en tus deberes de proteger a la familia real serán tratados como si fueran mis propias órdenes. El rey habló mientras golpeaba su espada desenvainada sobre el hombro de Gazef, primero el hombro izquierdo y luego el derecho. Levántate, señor protector real. Toma esta espada mía como símbolo del poder que he invertido en ti. Gracias, su majestad, dijo Gazef agradecido mientras tomaba la espada ofrecida. Cumpliré mis nuevos deberes de inmediato y prometo que nunca abusaré de los nuevos poderes que has invertido en mí. Le doy la bienvenida, Lord Gazef Stronov, como la última incorporación a la nobleza del reino, dijo Renner mientras hacía una reverencia de cortesía. Espero que sea lo mejor y espero poder trabajar con usted. Sería un honor trabajar con la persona más inteligente del reino, respondió Gazef agradecido. Ahora, sigamos con el motivo de esta reunión, dijo Ramposa. ¿Cómo vamos a lidiar con esta situación además de lo que ya hemos discutido? Tengo muchas soluciones posibles, dijo Renner. Cada uno más radical que el anterior y probablemente enfrentará la resistencia de la nobleza. Vamos a escucharlos, respondió Ramposa mientras le hacía un gesto a su hija para que continuara. Necesitamos reformar nuestro ejército, dijo Renner. Acabar con el servicio militar obligatorio para formar la mayor parte de nuestros soldados. El servicio militar obligatorio solo nos debilita a largo plazo porque estamos alejando del trabajo a los trabajadores y agricultores que crean la base de nuestra economía. Sé lo que estás a punto de decir, dijo Ramposa. Que deberíamos implementar reformas militares en el trabajo de nuestros vecinos como la teocracia Slane y el imperio Baharut. Ya se ha sugerido varias veces e incluso se implementó, pero esos intentos siempre se han estancado y abandonado como resultado de la resistencia de la nobleza. Es por eso que yo y los 8 dedos entramos, dijo Renner con una sonrisa espeluznante que puso nervioso a Gazef. Mi red de información y mis conexiones superan incluso al tuyo padre. No será una tarea difícil chantajear o eliminar cualquier resistencia preocupante a las reformas que tendremos que llevar a cabo. Ese plan se basa en la suposición de que su red de información y sus conexiones no están comprometidas con los seguidores de Shirou, advirtió Ramposa. Cualquier implementación de reformas debe ocurrir con la purga completa de cualquier seguidor de Shirou entre los 8 dedos. Lo sé padre, Renner bufó indignado. Ya he purgado los 8 dedos varias veces y continuaré haciéndolo de forma regular. Gazef tosió para romper la conversación de las dos regalías. Sigamos por favor con el tema original que nos ocupa, como se mencionó anteriormente, el servicio militar obligatorio debe eliminarse, dijo Renner. Los reclutas son soldados pobres, ya que tienen poca moral y son propensos a romper filas o desobedecer órdenes. Estoy de acuerdo con esa evaluación, asintió Gazef. El reclutamiento tal como lo practica nuestro reino no es confiable ya que nuestros reclutas no reciben el entrenamiento y el equipo adecuados. Necesitamos adoptar normas y prácticas de reclutamiento como las del Reino Santo de Roble o pensar en algo más para aumentar nuestra fuerza militar. Gazef y Renner se volvieron hacia Ramposa. ¿Qué tan buenos son los reclutas de Roble que usted pide que adoptemos sus normas y prácticas de reclutamiento? Preguntó Ramposa. Cada uno de los reclutas del Reino Santo de Roble valen 3 de nuestros reclutas, dijo Gazef. Nuestro entrenamiento y equipamiento de los reclutas es vergonzosamente inadecuado en comparación con ellos. Sin embargo, muestran que los reclutas pueden ser una fuerza de combate adecuada. Entonces he decidido que vamos a reformar nuestro método de reclutamiento, dijo Ramposa. Todos los futuros reclutas recibirán mejor entrenamiento y equipo. Los reclutados actualmente serán reentrenados a un nivel más alto y equipados con un mejor reclutamiento.
No podemos permitirnos el lujo de renunciar al reclutamiento solo como números, como a menudo se demostró en el pasado como instrumento de las victorias militares del reino. No estoy de acuerdo con el uso de reclutas, ya que encuentro militares más pequeños y voluntarios como los utilizados por la teocracia Slane y el imperio Baarut, dijo Renner mientras sacudía la cabeza con desaprobación. Bueno, padre, has tomado tu decisión. Sigamos, ¿dónde estaba? Renner se pasó las manos por los bolsillos del vestido. Oh, aquí está. Pronto sacó un libro pequeño y desgastado. He estado cargando este libro con la esperanza de reformar nuestro ejército, y ahora parece un buen momento para mostrárselo. La boca de Gazef se relajó y sus ojos cuando sus ojos leyeron la portada del libro que produjo Renner. ¿De dónde has sacado esto? Gazef señaló el libro en las manos de Renner. Se supone que ese libro es un mito. Debería existir. Oh, existe, dijo Renner mientras sonreía. Sé que existe porque está en mis manos. Este libro es la razón por la que pude asumir el control de los 8 dedos. Dentro de sus cubiertas estaba el conocimiento que lo hace estar a la altura de su mítica reputación. Pásalo aquí, dijo Ramposa mientras extendía la mano. Validaré que esto es realmente real. Aquí tienes, padre, dijo Renner mientras se acercaba y le entregaba el libro. Gazef observó cómo su señor leía el libro. Quería acercarse y leer lo que estaba haciendo su señor, pero no lo hizo. Sería increíblemente irrespetuoso mirar por encima del hombro de Ramposa. Sin embargo, él también quería. Si el libro era realmente lo que Gazef había leído en la portada del libro, entonces era el santo grial de la guerra. Según el mito, contenía todo el conocimiento que se necesitaba para librar la guerra contra todos los tipos de enemigos. Cómo ganar, prevenir la derrota y tantas otras cosas que todo el que luchó para ganarse la vida querría saber. Esto parece algo genuino, ya que las partes sobrevivientes de estos manuscritos que tenemos dentro de las coincidencias de la tesorería real, dijo Ramposa en un tono asombrado mientras cerraba el libro. Renner, no sé de dónde sacaste esto, pero podríamos sobrevivir gracias a este libro. La salvación vendrá gracias a The Yggdrasil Combat Encyclopedia. Party Combat Troll Wars. Fin del capítulo.